nos correspondería iniciar es generalidades en cuanto a lo que son parásitos. Pero las generalidades básicamente es la revisión de los términos que vamos a utilizar a lo largo de las clases. Entonces, a modo de no retrasarnos y de hacerlo esto mucho más práctico, a medida que vayamos tocando los distintos parásitos, yo les voy a hacer una acotación cuando haya términos nuevos que corresponden a las generalidades. ¿Listo? De todas maneras, la disposición del examen, saben que el mayor porcentaje ahora es orientado a casos clínicos. Entonces, puntualmente para preguntar generalidades no vamos a tener opción. Lo más probable es que todo se desglose a partir de los parásitos. Así que, ¿para qué ajustarnos con información? De frente pasemos a materia, que son los parásitos, ¿ok? Listo. Antes, para no olvidarme, ¿alguien quisiera ser o ya saben quién podría ser el delegado o la delegada de esta sección? Ya está, ya es exacto. Listo, perfecto. Entonces, Yasmín va a ser nuestra delegada. A ella yo le voy a alcanzar también los PowerPoints. Cualquier duda que tengan, pues me lo pueden hacer llegar a través de ella, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Muy bien, ahora sí, comenzamos. Entonces, para hablar de mi primer parásito, Ascaris, tengo que recordarles que algunos detallitos en cuanto a términos de distribución de parásitos. Nuestro curso se va a dividir en 3 fases. La primera fase vamos a hablar de los helmintos, la segunda fase vamos a hablar de los protozoarios y la tercera fase vamos a hablar de los artrópodos, ¿ok? Listo. Como estamos en la primera fase, todo lo que conversemos a lo largo de estas clases va a ser netamente de helmintos. Y ahora viene la primera pregunta y el primer término de las generalidades. ¿Qué es un helminto? Un helminto es un gusano, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes escuchen la palabra helminto, estamos hablando de gusanos. O sea, toda la primera fase de qué vamos a hablar, de gusanos. ¿Listo? Muy bien. Punto número 2. Tenemos diferentes tipos de gusanos. Tenemos gusanos planos y tenemos gusanos cilíndricos, ¿ok? Dentro de los gusanos planos, bueno, cilíndricos primero, el nombre apropiado es nemátodos, ¿ok? Entonces, cada vez que yo me quiera referir a un gusano cilíndrico, es un nemátodo. O por el otro lado, los gusanos planos como las cintas métricas, ¿sí? Así de planos son. Listo. Se les conoce con un nombre más sencillo. Se les conoce con el nombre de platelmintos. Entonces, ya saben, cilíndricos son los nemátodos y planos los platelmintos. Ahora, los platelmintos a su vez se dividen en 2 tipos, los céstodos y los tremátodos. Los céstodos son los que tienen forma exactamente de cinta métrica, o sea, son largos y planos. Mientras que los tremátodos tienen forma de hojita, una hojita, así como las hojas de las plantitas, en forma de hoja, pero plana, ¿ok? Listo, entonces, de estos helmintos vamos a conversar a lo largo de esta primera fase. Así que recordamos primero los nombrecitos. Estos son simples, básicos, porque nos van a servir para ver algunas características. Así que en la primera fase yo hablo de gusanos. ¿Cuál es el nombre correcto de los gusanos? Helmintos. Muy bien, los helmintos se dividen de acuerdo a su forma en planos y cilíndricos. Los planos, ¿cómo se llaman? Platelmintos. Y los cilíndricos, nemátodos. Muy bien, ahora, los gusanos planos, que son los platelmintos, pueden ser planos y largos, ¿no es cierto? O sea, en cinta. Esos son los céstodos. O si no, tenemos a los gusanos planos en forma de hoja. Esos serían los tremátodos. ¿Listo? Así queda nuestra clasificación. Entonces, vamos a trabajar en ese orden. Primero vamos a hablar de los nemátodos. Más adelante vamos a hablar de los céstodos y ya en la primera clase de la segunda fase vamos a hablar propiamente de los tremátodos, ¿ok? Primero comenzamos entonces con los nemátodos, o sea, los gusanos que tienen forma cilíndrica. Y encabezando la lista de los nemátodos tenemos a la A de Ascaris. Entonces, nuestro primer gusanito de hoy es el famoso Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides,
¿Qué tipo de gusano hemos dicho que es? Nemátodo. Nemátodo. Por ende, ¿qué forma tiene? Cilíndrica. Ya está, ya conocemos su primera característica. Segunda característica del Ascaris lumbricoides. Es un geohelminto. ¿Qué significa geo? Tierra. ¿Y el minto? Gusano. O sea, parte de su ciclo de vida, ¿dónde creen que va a transcurrir? En la tierra. No todo el ciclo de vida, evidentemente, porque si fuera todo el ciclo de vida, nada tendría que ver con nosotros, ¿verdad? Una parte del ciclo de vida ocurre en la tierra, todo lo demás en los hospederos que somos nosotros, los seres humanos. Listo. Punto número 2. Estos ascaris, al ser nemátodos, van a cumplir las características generales de cualquier nemátodo. Entonces les voy a mencionar y muchas de ellas las vamos a repetir con el resto de nemátodos que aprendamos. Entonces, la primera característica es que hay dimorfismo sexual. ¿Eso qué significa? Que tenemos hembra y tenemos macho. Hembra de ascaris, macho de ascaris. Y por ello va a ser necesario poder diferenciarlos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar hembra de macho? Hay muchas maneras. La primera, el tamaño. ¿Quién creen que va a ser más grande, la hembra o el macho? La hembra es más grande, mucho más grande, que seguramente ya lo han visto en prácticas, ¿verdad? La hembra es más grande. Número 2. Si yo quiero diferenciar entre un perrito macho y una perrita hembra, ¿en qué parte me fijo? En la parte de atrás, ¿no es cierto? Le levanto la patita trasera y veo si es hembra o macho. Algo así vamos a hacer con los nemátodos. Entonces, en el caso de los nemátodos, yo me voy a fijar en el extremo posterior. Y para esto la pregunta es sencilla. ¿Cómo voy a notar cuál es el extremo posterior? Si es un gusanito. Para poder diferenciar cuál es el extremo anterior, primero me tengo que fijar en cuál es el extremo anterior. Y el extremo anterior del ascaris tiene algo muy llamativo. Tiene sus 3 labios muy prominentes, así como las sucidías. Entonces, ascaris lumbricoides en el extremo anterior tiene labios prominentes. No sé si han tenido la posibilidad de verlos en la práctica. No son tan difíciles de notar porque fácilmente con una buena cámara y un zoom poderoso se pueden ver. Y si no, pues tenemos el microscopio estereoscopio que también ayuda a verlo. Pero si no han tenido la oportunidad de verlos, bueno, así lucen. Muy prominentes. Entonces, en el extremo anterior tengo los labios, los 3 labios, y en el extremo posterior, en el extremo opuesto, ahora viene algo interesante, que va a ser la curvatura ventral. Los machos de ascaris van a tener el extremo posterior curvado ventralmente, como un ganchito, ¿ven? Curvado ventralmente. Mientras que la hembra no tiene curvatura ventral, es recta, miren, recto, recto. ¿Sí? Esa característica se va a repetir en varios parásitos semejantes al ascaris. Entonces, por eso les estoy enumerando las características. La primera característica de los nemátodos es que hay dimorfismo sexual, tengo hembra y tengo macho. Y para diferenciar hembra de macho, pues yo me fijo, número 1, en el tamaño y me fijo, número 2, en la parte posterior. Que en el caso del ascaris, el macho va a tener curvatura ventral, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver otro detalle importante. ¿Dónde vive el ascaris lumbricoides en el ser humano? En el ser humano, el estadio adulto, el que ya se asienta, se estabiliza, del ascaris lumbricoides, va a ser localizado, va a estar localizado en el intestino delgado. Entonces, su ubicación como adulto va a ser principalmente en la luz del intestino delgado. No se adhiere a las paredes, en todo momento se mantiene en la luz, pero al mantenerse en la luz va a estar en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque si no se mueve, el peristaltismo lo arrastraría y lo botaría. Por eso es que es necesario que el ascaris durante todo su tiempo de vida se mantenga en continuo movimiento. Y esta va a ser la razón por la que muchos medicamentos que tratan la ascaridiasis, ¿qué es lo que van a buscar? Paralizar al gusanito. Porque si lo paralizo, ¿qué va a pasar inevitablemente? Va a ser expulsado por el peristaltismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos visto características generales del ascaris, ¿no es cierto? Hemos visto que es un nemátodo, por ende, ¿qué forma tiene? Cilíndrica.
Hemos visto que hay dimorfismo sexual, o sea, hembra y macho, y aquí hay 3 diferencias cruciales. La primera, el tamaño. ¿Quién era más grande? La hembra. En segundo lugar, el extremo posterior del macho, que tiene forma curvada, ¿no es cierto? Y bueno, también ambos tienen aparatos reproductores, y por eso es que está esta imagen. En el caso de los nemátodos, sus aparatos reproductor, digestivo, inclusive excretor, son completos. O sea, son semejantes a los de un ser humano. En el caso del digestivo tiene boca, esófago, intestino, inclusive ano. En el caso de los aparatos reproductores, miren, la hembra tiene úteros, tiene ovarios, el macho va a tener testículos, entonces cumple con aparato reproductor completo también. Y bueno, esa era la segunda característica, dimorfismo sexual. La tercera característica importante de los nemátodos son los estadios, ¿ok? Y por ende involucra también al ascaris. El ascaris va a atravesar 3 estadios que atraviesan todos los nemátodos: huevo, larva y adulto, ¿ok? Todos los nemátodos van a ser huevo, larva y adulto. Ahora, en el caso del estadio de huevo, en el interior del huevo, a medida que este huevo vaya madurando, porque primero sale inmaduro y en el proceso va madurando, esta maduración va a atravesar todas las etapas que ustedes han aprendido en embriología, ¿se acuerdan? Cuando se juntaba el espermatozoide con el óvulo y formaban el huevo cigoto, comenzaba una serie de etapas de evolución, ¿se acuerdan? La mórula, blástula, gástrula, conformación del embrión. Ya, todo eso ocurre dentro del huevito de ascaris. Mórula, blástula, gástrula, hasta formar el embrión cilindroide. ¿Por qué creen que se llama embrión cilindroide? Porque el nemátodo, ¿qué forma tiene? Exacto, ¿sí? Entonces, todas esas etapas embriológicas van a ocurrir dentro del huevo. Punto número 2. Vamos ahora con el estadio larval. Hemos dicho que atraviesa por estadio larval, que es el estadio juvenil, y este estadio larval se divide o se subdivide en 4 etapas, que son muy fáciles de recordar. Miren, L1, L2, L3, L4. Algo muy sencillo de entender, ¿sí? L1, L2, L3, L4. Ahora, en el caso del estadio larval, y si ustedes tienen un tiempito y se sientan a leer los libros de referencia, por allí van a encontrar que algunas bibliografías nombran una L5. La L5 no es un estadio larval juvenil. La L5 ya es un estadio adulto, joven. Por eso es que en realidad no lo consideramos, ¿ok? Por eso es que dentro de los ciclos que están normados para la CDC y en general los ciclos de la gran mayoría de referencias bibliográficas, para no generar confusión, son solamente 4 estadios larvarios juveniles reales y ya no se nombra el L5, se le dice de frente al parásito adulto, ¿ok? Entonces cada vez que lleguemos al ciclo y estemos en estadio L4, ¿cuál va a ser la etapa que va a seguir? Adulto. Y listo, nos evitamos problemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué etapas atravesaba normalmente un nemátodo? Huevo, larva, adulto. Y las larvas se subdividían en L1, L2, L3, L4. Listo. Vámonos entonces a la primera etapa del ascaris. ¿Cuál es la primera etapa del ascaris? El huevo. Y el huevo que estamos observando aquí es muy característico. ¿Por qué? Porque va a contener la famosa capa externa mamelonada. O sea, el huevo del ascaris sí tiene varias capas, pero no son trascendentes para poder hacer el diagnóstico laboratorial. Lo más llamativo del huevo de ascaris es su capa externa mamelonada. ¿Y a qué nos referimos con mamelones? ¿Han visto los baberos de los bebitos antiguos que tenían como unos bobitos alrededor? ¿Sí? Esos bobitos alrededor son los mamelones. Entonces, miremos el huevo que es esférico, medio redondito, y alrededor vemos como unos chichoncitos. ¿Ven esos chichoncitos pequeñitos? Alrededor no es liso, tiene como unas bolitas adheridas. Esos son los mamelones. Entonces, si yo observo un huevo redondo, esférico, con mamelones, es un clásico huevo de ascaris. Ahora,
Alguno de ustedes me dirá, ¿y el del costado? El del costado no es esférico, no es redondo, más es elongado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que las gallinas, vamos con las gallinas, todos los huevos que ponen van a dar pie a que salga un pollito. Todos los huevos que nosotros comemos es porque hay un pollito dentro. No, ¿no es cierto? Las gallinas ponen huevos que son fértiles, o sea que podrían evolucionar a un pollito, pero también dan huevos infértiles, que son los que normalmente nosotros consumimos. Lo mismo pasa con Ascaris. Ascaris produce huevos fértiles que tienen esta apariencia clásica redondeada con mamelones, y a su vez producen huevos infértiles, que son estos huevos alargados, que también tienen mamelones, pero no tiene esa forma esférica bonita, sino es mucho más elongado, ¿ok? En la práctica pueden ver los dos. No, yo sé que ya han hecho esta semana práctica la gran mayoría, pero en las siguientes prácticas les estoy dejando para los grupos unos pulsitos cargados en láminas. Esta semana recién los he podido cargar el jueves porque la semana pasada no me llegaron los pules, pero ya les he dejado cámaras húmedas y seguro la encargada de los laboratorios les va a acercar a los doctores. Y en adelante les voy a dejar cargados pulsitos de huevos. Esos pulsitos son muestras de diferentes tipos de huevos, no solamente hay de Ascaris. Están todos juntos, no es que una persona le haya dado 1000 parásitos y las 7 plagas de Egipto, no, sino que han juntado de diferentes muestras y todo lo han unido y ahí está cargadito. Entonces, a lo largo de las prácticas estoy segura que van a tener la oportunidad de ver tanto huevos fértiles redonditos como los huevos infértiles elongados, porque se producen a la par, ¿ok? Muy bien. Listo, antes de pasar al ciclo de vida como tal, vamos a repasar una vez más los estadios de Ascaris. Entonces, ¿cuáles eran los 3 estadios de Ascaris? Huevo, larva y adulto. Listo. El huevo de Ascaris, ¿qué era lo que lo caracterizaba? Capa externa mamelonada. ¿Y qué forma tenía? Esférico. Eso es importante, porque si no es esférico y más bien es alargado, ¿qué sería? Huevo infértil. ¿Y va a progresar? No va a progresar porque es infértil. ¿Listo? En el caso del estadio larvario, ¿cuántas etapas había? 4, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente viene el estadio adulto. Ahora sí, vamos con el ciclo. En el ciclo de vida, la puerta de entrada a nosotros, al ser humano, es la boca. Por aquí empiezan los problemas, por la boca. ¿Y quién es el que va a ingresar? El elemento que ingresa se le conoce con el nombre de forma infectante, ¿ok? La forma infectante es la etapa de vida del parásito que va a desencadenar la infección. Lo pongo así. ¿Qué tal si viene Mr. Beast y les dice, por $1.000.000, te pongo en este plato un huevo de Ascaris, en este plato una larva L4 de Ascaris y en este plato un adulto de Ascaris? Para esto la adulta mide como 30 centímetros. Cómete uno y te doy $1.000.000. ¿Cuál te comes? ¿O no te comes nada? Pues $1.000.000. Dice la larva. ¿Quiénes dicen la larva? ¿Quién dice el huevo? Más chiquito. ¿O quién dice el adulto? ¿Saben qué pasa? Que si yo no me como exactamente la forma infectante, no me va a dar la enfermedad. Así como entra, se va a salir. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma infectante? ¿No es cierto? Para no escogerla. La forma infectante de Ascaris es el famoso huevo maduro más larva 2, ¿ok? Y es completo. La forma infectante de Ascaris no es huevo, no es larva 2, es huevo maduro más larva 2, ¿ok? Todo completo. Lo menciono porque siempre cae. Les pregunto, forma infectante, opción A, huevo, la marca. Opción B, larva 2, la marca. No, es huevo maduro más larva 2. ¿Listo? Muy bien. Punto número 2. Entonces, tenemos la forma infectante que va a ingresar por ¿dónde? ¿Cuál era la puerta de entrada? La boca. Ingresa este huevito por la boca y ahora les pregunto, no, sigamos, después lo vamos a ver. Sigamos, entra por la boca.
Anatómicamente, ¿qué sigue después de la boca? Yo degluto y pasa ¿a dónde? Esófago. Y del esófago al estómago. Muy bien. ¿Y en el estómago qué hay? Ácido clorhídrico, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el pH de ácido clorhídrico? 3 en promedio. Es un pH muy ácido. O sea, si yo estoy caminando con una bandejita de ácido clorhídrico y ¡ay! Me tropiezo y cae sobre la mesa, ¿qué creen que le va a pasar a la mesa? Se derrite, se hace tiras, entonces es sumamente ácido. Un huevito, huevo maduro más larva 2 de Ascaris, que entra al estómago con ese nivel de acidez, ¿qué creen que le va a pasar? La verdad no le pasa gran cosa. O sea, estos huevos son ultra resistentes. Se resquebraja así una nadita, pero más nada. Entonces ahora sigue avanzando. Entonces estamos en el estómago, va a pasar al intestino delgado. Pasa al intestino delgado y ahora les pregunto, ¿qué sustancias hay en el intestino delgado? ¿No les suena lipasa, amilasa, ¿sí? Sales biliares que son liberadas para la digestión, ¿verdad? Muy bien. Y estas enzimas que son secretadas al duodeno, ¿qué pH tienen? 7. Exacto, o sea, tienden a ser más alcalinas, ¿no es cierto? Estamos rondando el 8, aprox el 8, entre 7 punto algo y 8 punto algo. Entonces, estamos pasando de un extremo ácido a un extremo alcalino. Ese cambio de pH es lo que recién va a permitir que el huevo se rompa. O sea, ¿dónde eclosiona el huevo? En el intestino delgado, por el cambio de pH. Entonces llegamos al intestino delgado y ¡plup! Eclosiona el huevo. Y ahora sí, la pregunta del millón, si el huevo eclosiona, ¿quién sale? Muy bien, larva 2, porque la forma infectante era huevo maduro más larva 2. Si yo rompo el huevo, sale la larva 2. La larva 2 del Ascaris es una larva en estadio juvenil. Y como todo joven está con ganas de recorrer el mundo, ¿no es cierto? Comerse el mundo a mordidas, listo. Y eso es lo que decide hacer el Ascaris. Entonces el Ascaris es L2, se sienta y se pone a pensar. Si yo continúo caminando, avanzando por el intestino delgado, inevitablemente voy a llegar al colon, ¿y dónde voy a terminar? Afuera. Y yo no quiero eso, yo quiero conocer el organismo. Entonces no puedo continuar por el camino digestivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Atravieso. ¿Qué voy a atravesar? La mucosa intestinal. Entonces recordémonos esto. ¿Cuáles eran las capas del intestino? Mucosa, submucosa, muscular, serosa, ¿no es cierto? Entonces la larva 2, que quiere viajar por el organismo, va a atravesar mucosa, luego va a atravesar submucosa, y ahora acuérdense de sus prácticas de esto. ¿Qué había en la submucosa? Muy bien, vasos sanguíneos, los capilares. Y allí es su puerta de salida al mundo, porque al ver capilares, se mete en los capilares en el torrente sanguíneo. Y ahora acordémonos de anato. Los capilares que salen del intestino y que van uniéndose, conformando una vena. ¿Cómo se llama la vena que drena la sangre del intestino delgado? La mesentérica superior. Entonces, el gusanito está recorriendo la larva 2, los capilares, la mesentérica superior. La mesentérica superior, ¿dónde va a ir a drenar? A la porta. ¿Y dónde queda la porta? Entonces, ¿cuál creen que va a ser su primera parada para tomarse fotos? En el hígado. Entonces, llega al hígado, recorre el hígado, no se queda, no hace mayor cosa, simplemente es una visita rápida. ¿Listo? Y retoma la circulación. Listo, retoma la circulación. ¿La porta dónde drena? ¿A qué vaso? Ahí sí, a la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, ¿y las venas cavas finalmente dónde van a drenar? A la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, ha recorrido el hígado, ha llegado a la vena cava y la vena cava drena en la aurícula derecha. La aurícula derecha drena al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho sale ¿qué arteria? Pulmonar, que va a ir a dar a los pulmones. Entonces, mi L2, porque hasta ahora sigue siendo L2, es una L2 viajera, ¿ok? Entonces, la L2 llega hasta los pulmones. En los pulmones
decide tomar un descanso, porque dice, este lugar está bastante bien ventilado, me puedo quedar aquí a descansar un rato. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muda. Cada vez que mis nemátodos pasen de una etapa a otra, se van a quitar su cutícula, que es la capa externa superficial que tienen todos los nemátodos, y luego pasan al otro estadio. ¿Qué animalito conocen que cada vez que crece se tiene que arrancar la piel? Las serpientes, ¿no es cierto? Que también son cilíndricas. Entonces lo mismo pasa con los nemátodos. Cada vez que el nemátodo quiera pasar de un estadio a otro, se quita su cutícula y pasa al otro estadio. Entonces eso es lo que va a ocurrir en los pulmones. La L2 que llega, se quita la cutícula, pasa a ser L3. La L3 está tan feliz, tan tranquila, que espera que pase el tiempo para nuevamente quitarse la cutícula y pasar a ser L4. Entonces en el pulmón permanece un tiempo considerable, lo cual pues va en desmedro nuestro, porque el tiempo que está allí no va a estar quieto. El gusanito va a estar yéndose al ápice, yéndose a la base, y va a estar rompiendo parénquima, va a estar rompiendo vasos sanguíneos, va a estar produciendo daño, ¿sí? Hasta que finalmente se convierte en L4. Ahora, acordémonos, ¿cuál era la etapa que seguía a la L4? Muy bien, la etapa de adulto. Entonces, la L4 es consciente que ya está a un paso de volverse adulta y dice, ya voy a ser adulta, ya mi vida va a cambiar, entonces tengo que asentar cabeza y voy a regresar al lugar que me vio nacer para formar mi familia. ¿Cuál es el lugar que lo vio nacer? Muy bien, donde eclosionó el intestino delgado. Y ahora les pregunto, ¿cómo podría llegar desde el pulmón hasta el intestino delgado? No puede ir de reversa, porque ustedes saben que los vasos sanguíneos solamente llevan el flujo en una dirección, entonces no puede ir de reversa. ¿Qué tendría que hacer? Muy bien, entonces tiene que seguir avanzando y empieza a subir. Del pulmón seguimos con los bronquios, la tráquea, encima de la tráquea que tenemos la laringe, más arribita que tenemos la faringe. Y acá viene algo muy interesante. La faringe tiene 3 puertas. ¿Se acuerdan de anatomía? La de arriba, la nasofaringe. Más abajo, orofaringe. Y por último, la conexión faringe-laringe, que es donde está ubicado el gusanito. Entonces, el gusanito dice, me voy por la puerta número 1, me voy por la puerta número 2, o me voy y ¡plin!, pego mi salto al esófago. ¿Qué creen? Pueden salir por las 3 puertas. Hay muchos casos en los que el paciente apareció en el consultorio con su gusanito diciendo, esto me salió por la nariz. Sí, porque no son gusanos pequeñitos. Como les dije, la hembra adulta mide 30 centímetros. Las larvas, de hecho, que son más pequeñas, pero microscópicas no son. Miden centímetros. Entonces, cabe la posibilidad que salga por la naricita, que salga por la boca, o la gran mayoría es un poquito más astuta y pega el salto de la faringe al esófago. Entra por el esófago. ¿Qué larva? ¿En qué estadio de larva estamos? 4, ¿no es cierto? Porque ya estamos a un paso de ser adultos. Listo. Baja la larva 4 nuevamente por el esófago. ¿Dónde va a llegar? Muy bien, y en el estómago, ¿qué hemos dicho que había? ¿Y algo le hará el ácido gástrico a mi larva? No mucho. Lo único que le va a ayudar es a remover un poquito esa cutícula para que cuando llegue propiamente al intestino delgado, ahí sí ese cambio de pH haga que migre, bueno, cambie con facilidad de L4 a adulto. Y finalmente la adulta o el adulto de Ascaris se queda viviendo en el intestino delgado. ¿Pegado al intestino delgado? No. ¿En dónde? En la luz del intestino delgado. En la luz del intestino delgado se va a pasar toda su vida. ¿Cuánto vive Ascaris lumbricoides si es que yo no le diera tratamiento? No es eterno. Si yo no le doy tratamiento a Ascaris, puede morir al cabo de 2 años. 2 años que puedes tener ahí a tu amiguito. Entonces, eso se conoce con el nombre de periodo patente. El periodo patente es el tiempo de vida del parásito si es que no hay intervención farmacológica. ¿Sí? Muy bien. Tengo Ascaris adulta hembra, Ascaris adulto macho en la luz del intestino.
Ahora que toca, ya que son adultos, reproducción. ¿Y qué es lo que van a producir? Los huevitos. Estos huevitos están siendo producidos en el intestino delgado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El peristaltismo poco a poco los va a ir arrastrando y ¿hacia dónde los va a expulsar? Por las heces. Ahora, los huevitos que se producen no son huevitos inmediatamente infectantes, son huevitos que tienen que madurar. Los huevitos que salen por las heces van a ser todavía huevos inmaduros. ¿Qué componente nos está haciendo falta para que el huevito madure? Entonces acordémonos de la definición inicial. Ascaris es un geohelminto. Entonces, ¿dónde tienen que ir a caer esos huevitos? Al suelo. Pero no cualquier suelo. Tiene que ser un suelo que cumpla 4 características importantes. Tiene que ser un suelo arcilloso, tiene que ser un suelo húmedo, sombreado y cálido. Les pregunto, geográficamente, ¿dónde tenemos un suelo con esas características? La selva. Entonces, ¿dónde vamos a tener predominantemente ascaris? En la selva. ¿Sí? Entonces, los huevitos van a caer a un suelo con estas características y aquí es donde el suelo los va a anidar y en el interior del huevo se van a dar todas las etapas embriológicas que mencionamos hace un rato. O sea, en su interior va a haber mórula, blástula, gástrula, embrión cilindroide, luego se va a formar la L1 y finalmente, ¿cómo va a quedar? ¿Cuál era la forma infectante? Huevo maduro más larva, 2. Y así es como queda enterrado en el suelo a disposición de alguien que no tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál era la puerta de entrada para el ascaris? La boca. Entonces, la última pregunta para cerrar el ciclo. ¿Cómo creen que el huevo que está en el suelo va a llegar a mi boca? Muy bien, manos, la comida, o sea, alimentos y agua. O sea, mano, verduras y agua contaminada. Por eso es que ya vamos pensando, ¿cómo evito el ascaris? Lavándome las manos, desinfectando mis verduras o alimentos crudos y desinfectando el agua. Porque si no, ese va a ser el mecanismo de infección por el cual yo puedo traer el huevo a la boca. Y listo, hemos cerrado el ciclo de ascaris. Ascaris no es un gusanito que se mantiene inerte, ¿no? No es un gusanito que se deja llevar por el peristaltismo o por la circulación. Es un gusanito que toma la iniciativa, que rompe capas, que llega a otros órganos, atraviesa hígado, llega a pulmón, atraviesa pulmón, regresa al intestino. Entonces, este viaje que hace a lo largo de todos estos órganos, formando un ciclo cerrado, se conoce con el nombre del famoso ciclo de Loos. El ciclo de Loos es un ciclo propio de varios nemátodos, no solamente de ascaris. Es más, la mnemotecnia para aprender quiénes son los nemátodos que es el ciclo de Loos es la famosa NASA, N-A-S-A. Así como los de la NASA son viajeros espaciales, ya, los parásitos que conforman NASA son viajeros del organismo. Entonces, ¿quiénes conforman NASA? No les voy a decir ahorita los nombres, lo vamos a ver al final de la clase de hoy, pero quiero que por ahora ya retengan que una de las A's de NASA es de ascaris. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a ver el daño. Entender el daño no es para memorizar, sino es para obtener conclusiones a partir del ciclo. Si es que hemos entendido bien el ciclo, el daño y la clínica van a ser fáciles de intuir. Vamos por partes. Mi gusanito, ya, forma infectante del ascaris. ¿Cuál era? Huevo maduro más larva 2. Entra por la boca, llega al esófago, hasta el intestino delgado y en el intestino delgado, eclosión. ¿Hasta allí algún daño? Nada, ¿no es cierto? Es como si me como un poco, nada. Listo. En el intestino delgado sale la larva 2 y va a atravesar mucosa, submucosa. ¿Hasta allí algún daño? Si es que fuera nada más una larvita, tal vez pase imperceptible, pero si entraron 1000, si entraron 10.000,
Estoy rompiendo mucosa submucosa. Entonces, ¿hay daño? Sí hay daño. ¿Cómo se llamaría ese daño en el que yo rompo? Sería un daño más destructivo, ¿no es cierto? Destructivo. Listo. Sigamos avanzando. Entró a la circulación porque en la submucosa están los vasos sanguíneos. Ingresa a la circulación, atraviesa por la circulación, llega al hígado, puede causar un poco de daño en el parénquima hepático por lo que transcurre, pero no se queda allí, continúa por la circulación, llega al corazón y del corazón al pulmón. ¿Qué pasaba en el pulmón con la larva 2? Cambiaba, ¿no es cierto?, de larva 2 a larva 3 y de larva 3 a larva 4. Y claro que en ese interín se abría paso, rompía parénquima, rompía vasos sanguíneos. ¿Qué tipos de daño encontramos aquí? Destructivo porque se está abriendo paso. De todas maneras va a haber inflamación en respuesta al daño significativo. ¿Qué se quitaba cada vez que pasaba de un estadio a otro? La cutícula, ¿no es cierto? Ay, esperen un segundo, por favor. ¿Aló? Entonces, sigamos. Nos quedamos en que cada vez que el gusanito muda de un estadio a otro, ¿qué es lo que se quitaba? La cutícula. ¿Y dónde la dejo? En el pulmón. ¿Y hay alguna forma de que esa cutícula se vaya a otro lado? Es bien difícil, porque el pulmón es difícil que del parénquima, no les hablo de los bronquios, sino del parénquima pulmonar, se movilicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más probable? Que la presencia de esa cutícula a quien despierte al sistema inmune, porque es algo extraño. Entonces el sistema inmune va a venir a ver, porque hay una cosa rara, y va a tener, además de una respuesta inflamatoria, va a tener una respuesta tóxico-alérgica. O sea, ¿quiénes van a salir a tallar aquí? Los eosinófilos, los basófilos, por la presencia de esa cutícula. Por esa razón, es muy importante recordar que la cutícula me va a generar daño tóxico-alérgico. ¿Ok? Listo. Sigamos. El gusanito ya es L4. Ahora, ¿hasta dónde tiene que ir a parar? Hasta el intestino delgado. Entonces sigue subiendo por los bronquios, tráquea, salta al esófago, estómago, intestino delgado. En el intestino delgado pasa de L4 a adulto. Adulto, rasga la mucosa, se adhiere a la mucosa. No, ¿no es cierto? ¿Cómo vive el adulto? En la luz, batallando constantemente contra el peristaltismo para que no lo arrastre. Entonces, propiamente el adulto ocupa espacio, pero no destruye. Sin embargo, se alimenta. ¿De qué se alimenta? De los restos predigeridos de mis alimentos. O sea, se come mi comida antes de ser absorbida. Cada vez que un parásito se coma mi comida, se llama eso daño exfoliatriz. Entonces, el adulto principalmente lo que hace es daño exfoliatriz. Se come mi comida. Restos predigeridos de lípidos, de carbohidratos, de aminoácidos y proteínas, de eso se alimenta. Muy bien, ahora, el daño, obviamente, como les mencionaba hace un rato, va a ser peor si es que han ingresado más parásitos, va a ser peor si es que el sistema inmune de mi paciente está venido a menos, va a ser peor si es un paciente más joven, un niño, por ejemplo, ¿no? Que requiere tantos nutrientes, no solamente para mantenerse, sino para crecer, para desarrollarse. Entonces, todo ello va a generar mayor mecanismo o menor mecanismo de daño. Todo lo que hemos mencionado puede empeorar no solamente por características del parásito, sino también por características del huésped. ¿Listo? Y por último, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas también se obtienen a partir del ciclo. Entonces, una vez más repasamos el ciclo. El gusanito, pues, primero, forma infectante, ¿cuál era? Huevo maduro más larva 2. ¿Hasta dónde entraba? ¿Dónde hacía su primera parada? Intestino delgado. ¿Qué pasa en el intestino delgado? Eclosiona. ¿En quién salía? Larva 2. ¿Hasta ahí le dolerá algo a mi paciente? ¿Alguna molestia? Nada. Está atravesando. Atraviesa mucosa submucosa. Si entra una gran cantidad de gusanitos, ¿qué molestia va a tener? Dolor, porque estamos destruyendo mucosa submucosa. Listo. Llega al hígado. ¿En el hígado generaba algún daño en particular?
No, solo lo atraviesa. Obviamente que si hay mucha cantidad, podría ser que haya destrucción de parénquima, pero la gran mayoría simplemente está de paso por el hígado, ¿sí? Finalmente, llega al corazón y a pulmón. En el pulmón sí ocurre algo importante, se queda para transformarse de L2 a L3 y de L3 a L4. Su estadio en el pulmón sí va a generar daño. Entonces, sintomáticamente, ¿cómo se va a expresar este daño? ¿Qué molestias va a tener mi paciente? Tos, o sea, todo lo que produzca rotura de parénquima va a producir tos, dolor, ¿no es cierto? Porque si me rompen un pulmón, obvio me va a doler. ¿Qué más? ¿Puedo expectorar sangre? Sí, porque también rompo vasos sanguíneos, o sea, expectoración hemoptoica, ¿verdad? Listo. Y bueno, a la par, si hay respuesta inflamatoria, fiebre, malestar general. Finalmente, el L4 sube, llega hasta el intestino delgado y en el intestino delgado se convierte en adulto. ¿El adulto de qué se alimentaba? De mi comida. Y si se come mi comida, ¿qué me va a pasar? Muy bien. A la larga yo me puedo desnutrir, ¿sí? Entonces, a la larga, de forma crónica, puedo cursar con desnutrición. En cuanto a los hallazgos de estudios complementarios, en primer lugar, en sangre, en un hemograma, ¿qué particularidad, qué elemento, qué leucocito va a salir elevado? Muy bien, los eosinófilos. ¿Por qué los eosinófilos aumentarían? Porque la cutícula está produciendo daño tóxico alérgico. Exactamente. Entonces va a haber eosinofilia. Y otra cosa importante, si viene un paciente con dolor torácico, tos, que ha perdurado ya varias semanas, está expectorando sangre, o sea, secreción y expectoración hemoptoica, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? TBC. ¿Y qué entonces sería lo primero que le pedirías pensando en una tuberculosis? Esputo y además, ¿qué? Radiografía, ¿no es cierto? Y acá viene algo interesante. Los pacientes que tienen ascaridiasis, las larvas que se encuentran en los pulmones, se van a ver en la radiografía como radioopacidades. ¿Ok? Hasta allí, nada anormal, nada llamativo. Pero el gusanito se mantiene quieto. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo la radiografía y encuentro una radiopacidad en base derecha. En la noche le vuelvo a tomar la radiografía y ya no está en base derecha la radiopacidad, ahora está en ápice derecho. ¿Qué es lo que está pasando? Se está moviendo. O sea, ¿qué significa? Que los gusanitos que se encuentran en el pulmón son conocidos o se observan como radiopacidades migrantes o cambiantes. Cosa que jamás ocurriría con un tumor, cosa que jamás ocurriría con una neumonía bacteriana, con una tuberculosis. Entonces, eso es un punto importante para diferenciar de otras patologías pulmonares. ¿Sí? ¿Listo? Acá, complicaciones. Entonces, ¿cómo creen que se puede complicar una ascaridiasis? Tenemos desde complicaciones leves hasta complicaciones severas. Las complicaciones leves generalmente se dan por un gusanito despistado. Un gusanito que salió de viaje con objetivo de llegar al pulmón para mudar, pero en el camino se perdió. Y se puede perder y puede terminar metiéndose a las vías biliares y quedar atrapado en la vesícula. Entonces, una complicación, ¿cuál sería? Una colecistitis. O podría desviarse en los vasos sanguíneos, terminar en el colon y meterse a la pericia, que podría producir una pericia. Entonces, esto es un poco errático, pero puede suceder. Son complicaciones leves. En el caso de complicaciones severas, y acá salta la complicación más fuertemente asociada a ascaridiasis, la más característica. Y es algo que estoy segura que ya lo han ido pensando. ¿Cuánto medía la adulta? Ya, pero tú controlas el inóculo, o sea, tú puedes saber o puedes evitar que solamente entre un gusanito, un huevito y no entre 500, 1000, 10,000, no puedes, ¿no es cierto? Entonces, hay casos en los que ha tenido tan mala suerte el paciente que ha ingresado un inóculo grande y no han entrado 5, 10, han podido entrar 1000. Ahora, imagínense 1000 ascaris adultas viviendo en la luz del intestino, midiendo cada una de ellas 30 centímetros.
¿Qué es lo más probable que le va a pasar a ese paciente? Obstrucción intestinal. Entonces, la complicación severa más fuertemente asociada a la ascaridiasis, ¿cuál es? La obstrucción intestinal. Listo, ahora con el diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que ir por partes, ¿sí? El diagnóstico de las parasitosis muchas veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque están fuertemente desestimadas. O sea, en los diagnósticos diferenciales frente a dolor, frente a, no sé, expectoración, hemotoica, ¿no? Parasitosis están al final de la lista de los diagnósticos diferenciales. Pero ¿qué va a cambiar el panorama? ¿Qué me va a acercar más a la posibilidad de una parasitosis? El contexto epidemiológico. Por eso es que en cada parásito que nosotros hablemos, siempre vamos a tocar en la parte de diagnóstico el contexto epidemiológico, porque eso ayuda muchísimo a acercarnos al diagnóstico. En el caso de ascaridiasis, ¿qué zona geográfica es la más proclive a tener ascaridiasis? La selva. ¿Por qué la selva? Por el suelo, ¿no es cierto? Porque el suelo de la selva cumple las características que necesita el parásito para sobrevivir. ¿Qué grupo etario? Muy bien, ¿por qué? Porque la puerta de entrada, ¿cuál es? ¿Y quién se mete toda la boca? Entonces es mucho más fácil, más probable que los niños sean los que terminen infectados por parásitos, justo por el hecho de que aún están aprendiendo las medidas de higiene, todavía no lo hacen del todo correcto, tienden a llevarse todo a la boca y por esa razón pues son víctimas perfectas de los parásitos. Muy bien. ¿Qué estrato socioeconómico? ¿Y por qué pobre? Porque hay un componente muy importante aquí. ¿Dónde tiene que caer el huevito para que continúe el ciclo? Al suelo, ¿no es cierto? Las zonas geográficas, o mejor dicho, los grupos socioeconómicos medio alto tienen la fortuna de tener letrinas, de tener desagüe. Entonces, si es que el huevito cae al desagüe, no va a progresar el ciclo, ahí se corta. Mientras que si no tengo letrinas, es inevitable que las deposiciones caigan al suelo. Eso se llama fecalismo. Por eso es que el mecanismo de transmisión de las ascaridiasis, y la verdad de la gran mayoría de los parásitos que veamos, el 95% de los parásitos que vamos a ver, su mecanismo de transmisión es fecalismo. ¿Por qué? Porque tienen que caer al suelo para que progrese, para que continúe la parasitosis. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, por eso es que las zonas de mayor pobreza, al no tener letrinas, al no tener saneamiento básico, va a haber mayor incidencia de fecalismo. Y eso hace que continúe el ciclo de la parasitosis. Vámonos ahora con el examen. ¿Qué muestra le pido a mi paciente? Muestra de heces, muy bien. ¿Y quién salía junto con las heces? Los huevitos, ¿no es cierto? ¿Qué característica tenían los huevos de Ascaris? Eran redonditos con su capa externa mamelonada. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, el paciente es muy responsable, viene, les trae la muestra de heces y les entrega. Y les dice, ya, doctor, doctora, busque el huevo con capa externa mamelonada. Ya, ¿qué haces con la muestra? Estás con la muestra. ¿Qué técnicas utilizas para buscar el huevo con capa externa mamelonada? Ya te dieron la muestra, estás con el tubo y tienes el laboratorio a tu disposición. Hay muchas formas. La más fácil, fácil, que cualquiera lo puede hacer. Coges una lámina, coges un poquito de la muestra, pones en la lámina y le pones el cubre y directo al microscopio. Esa técnica, ¿cómo se llama? Examen directo. Directo. Simplemente cogiste un pedacito, lo pusiste y al microscopio. Fue directo. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Y se puede diagnosticar así? Sí se puede diagnosticar así. ¿Cuál es el único detalle? Que como lo has puesto tal cual directo, los huevitos reales de Ascaris no son de este color. Los huevos y los quistes de los parásitos, ¿saben de qué color son? Transparentes. Entonces, si lo pones en directo, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que no los veas, salvo tengas un ojo entrenado.
y juegues bastante con el microscopio para ver sombras, con el condensador, pero si no tienes el entrenamiento y la experiencia, se te va a pasar. Por eso es que a pesar de que el directo es súper económico, porque solo estás gastando una lámina, es súper rápido porque no te has demorado nada en pasarlo de aquí para acá, pues no es la mejor opción diagnóstica porque puede dar falsos negativos. Entonces, ¿cómo le subimos el HD? ¿Cómo lo hacemos más distinguible? Tiñéndolo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tinción que más vamos a utilizar en el caso de parasitología? Lugol. Entonces, lo que hacemos es ocupar el Lugol, le agregamos, ponemos lámina, muestra, una gotita de Lugol y su cubo, y eso se va al microscopio. Entonces, al observar esto en el microscopio, pues se nota mucho mejor. Este es un huevito teñido con Lugol, se ve con mucha más claridad, pero aún así puede pasar que salgan falsos negativos. ¿Por qué? No sé si ustedes ya han visto en la práctica alguna de las laminitas cargadas, ¿sí? ¿Sí? ¿Algunos han visto? ¿Todavía no? Ya, bueno, no se preocupen. Cuando vean las láminas cargadas, van a ver que lo que ocupa la laminilla es el tamaño de la muestra. O sea, ¿a qué me refiero? La muestra que le pedimos al paciente es una muestra de heces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el paciente cuando va a hacer las deposiciones, pues no lleva todo lo que ocupa al laboratorio, ¿no es cierto? Lleva un cachito de las deposiciones, del tamaño de la uña, del tamaño de una bolita de aceituna, una pepita de aceituna. Esa pepita es la que llega al laboratorio y esa pepita de aceituna, o sea, ese pedacito de muestra, yo no lo pongo directamente al microscopio porque resultaría demasiado grande. Entonces, de ese pedacito yo tendría que sacar un pedacito más pequeñito para recién verlo en el microscopio. ¿Qué pasa si en esa fragmentación el paciente escoge un poco y luego yo escojo otro pedazo más pequeñito? ¿Qué pasa si en esa fragmentación yo no cojo los huevos? Yo, para mala suerte, justo cojo el pedazo que no tiene huevos. ¿Qué es lo que cuál va a ser el reporte final del laboratorio? Negativo. Entonces, cuando las parasitosis son muy severas, en todas partes hay huevos metidos. Así coja un rasponcito, va a haber huevos ahí. Pero si mi parasitosis recién está comenzando, ¿qué es lo más probable? Es que haya muy poquitos huevos. ¿Y cuándo es mejor diagnosticar? ¿Cuando la parasitosis recién comienza o cuando ya está severa, severísima? Cuando recién comienza. Entonces, ¿cuál es la solución aquí para evitar falsos negativos? La concentración. Los métodos de concentración aprovechan toda la muestra. Entonces, el paciente me trae la muestra y lo que yo hago, el método de concentración más utilizado, es el método de Telemann. Entonces, yo cojo toda la muestrita que era del tamaño de la uña y lo coloco dentro de un tubo cónico puede ser, toda la muestra. Le agrego suero y le agrego éter. El suero va a diluir lo hidrosoluble de las heces y el éter va a diluir lo liposoluble de las heces. Y los huevitos que han visto que son fuertes y aguantan ácido clorhídrico, aguantan todo. Entonces los huevitos van a quedar indemnes y se van a ir al fondo. Yo lo dejo reposar un rato, boto el sobrenadante y saco la muestra del fondo. Y así he aprovechado toda la muestra, y si es que toda la muestra tenía un huevito, pues ese huevito va a estar al fondo y ya no me va a dar falsos negativos. Entonces, si yo quiero mejorar el rendimiento de mi muestra, el método de concentración que yo utilizo es el método de Telemann. Hay un segundo método de concentración que se utiliza en el caso, más que todo, de estudios de investigación, que no solamente concentra, sino te permite cuantificar, que es el famoso estudio de CAT-CATS. Pero la verdad, en laboratorio clínico no lo utilizamos. Principalmente utilizamos Telemann para concentrar. ¿Sí? Listo, entonces, resumiendo y repasando, porque estos 4 métodos los vamos a repetir como loritos en cada parásito. Si lo sabemos, ya sabemos el método diagnóstico de la gran mayoría de los parásitos. Si yo quiero diagnosticar Ascaris, ¿qué método utilizo? ¿Cuál es el primero? Directo. Quiero subir al HD, Lugol. Quiero concentrar, Telemann. Y ya para la parte de investigación, CAT-CATS. ¿Sí? Eso lo vamos a repetir una y otra vez. Ok, listo. Por si acaso
caso, nada más recalcarles que al paciente le decimos que si queremos diagnosticar una parasitosis con éxito, que no lleve la muestra de heces una sola vez, que lleve la muestra de heces por lo menos 3 veces, o sea, hoy una, mañana otra, pasado otra, con el objetivo de que tener más muestra y más posibilidad de hallar. Porque acuérdate que los parásitos tienen ciclos de vida y puede ser que el día de hoy no ovipongan, pero sí ovipongan mañana. Y para mala suerte, si solo llevas la de hoy, te va a salir negativa. Entonces, por eso es que al menos son 3 muestras seriadas para dar el diagnóstico con seguridad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya viene la parte más lógica de la clase. ¿Qué medidas para prevenir y para controlar esta parasitosis se les ocurriría recomendarle a los pacientes y a las poblaciones? Muy bien, lavarse las manos, ¿qué más? Desinfectar las verduras, los alimentos crudos, ¿qué más? Desinfectar el agua, o sea, oponernos a los mecanismos de infección. ¿Qué otro detalle importante? El suelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le recomendaríamos a la población? Usar letrinas, o sea, no al fecalismo, usar letrinas. En lo posible, el saneamiento básico sería excelente, al menos yo sé que es un macro proyecto, no solo involucra a una persona, pero en lo posible presionar para que haya agua y desagüe en las zonas pobres. Muy bien. ¿Algo más se les ocurre? Educación en parasitosis, una de las formas de prevenir es la educación, porque muchas de ellas son desconocidas y por desconocimiento incurren en prácticas que les podría generar daño. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por último, el tratamiento. Bueno, lo que me han dicho y el tratamiento. El tratamiento por excelencia para el ascaris, A de ascaris, A de albendazol. ¿Sí? Albendazol va a ser mi primera línea de tratamiento, mi primera opción. En el peor de los casos, si yo no tengo acceso al albendazol, la segunda línea de tratamiento es con mebendazol. ¿Ok? Si es que tampoco tuviera mebendazol, porque recuerden que estas parasitosis es más de zonas pobres. Las zonas pobres tampoco no tienen acceso a hospitales grandes, a farmacias surtidas, entonces tenemos que acomodar lo que hay para poder tratar. Si no puedo ni albendazol ni mebendazol, uso un antiparasitario que produzca parálisis. ¿Quiénes son? Ya sea el pamoato de pirafel o ya sea la piperacina. Estos antiparasitarios producen parálisis y hace que el gusanito deje de luchar contra el peristaltismo y el peristaltismo solito los bota. Pero esa sería ya mi tercera línea de tratamiento. Mi primera opción siempre albendazol. A de ascaris, A del albendazol. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un ratito de descanso. Ascaris siempre es el parásito más largo, que van a ver que es mucho más cortito, porque gran parte de la información o las características de Trichuris trichura ya la saben, y son muy parecidas al ascaris. Entonces, Trichuris trichura es un nemátodo, ¿ok? Si es nemátodo, ¿qué forma tiene? Muy bien, forma cilíndrica. Número 2. Se parece morfológicamente al ascaris. Podrían confundir un Trichuris trichura adulto con un ascaris adulto. Para eso les muestro esta imagen. ¿Qué les parece? Si ustedes ven un parásito así, ¿apariencia de qué tiene? De un látigo, porque se dan cuenta que tiene una porción gruesa que vendría a ser el mazo del látigo y tiene una porción delgada que podría ser propiamente látigo. Entonces, el Trichuris trichura, además de ser cilíndrico como cualquier nemátodo, tiene forma de látigo. Y esto es interesante porque para determinar si es que era hembra o macho, en el caso de los nemátodos, ¿qué características particulares eran en las que yo me fijaba? Primero el tamaño, ¿no es cierto? ¿Quién era más grande, la hembra o el macho? La hembra. Entonces en Trichuris trichura
La hembra sigue siendo más grande que el macho. De hecho, la hembra mide como 5 centímetros. El macho mide menos de la mitad de eso. En segundo lugar, me fijaba en el extremo posterior, ¿verdad? El extremo posterior en Ascaris determinaba si era hembra o si era macho. ¿Cómo era el extremo posterior de un Ascaris macho? Curvado ventralmente. ¿Cómo es el extremo posterior de un Trichuris trichura macho? Curvado ventralmente. O sea, ya lo saben, copiar y pegar. Ahora la pregunta, ¿cómo sé cuál es el extremo posterior? En Ascaris sabía que los labios era el anterior y lo que no era labios era el posterior. Pero en Trichuris trichura, el Trichuris trichura no tiene labios, pero sí tiene una porción delgada y una porción gruesa. Para que nunca se olviden, Trichuris trichura vive anclada al colon, ¿ok? O sea, una parte de su cuerpo se va a introducir en la mucosa y submucosa del colon. ¿Qué es más fácil que se introduzca? ¿La porción delgada o la porción gruesa? La delgada. ¿Y saben por qué vive anclado al colon? Porque esa porción delgada, en el extremo está la boca, para poder succionar de la submucosa la sangre de los vasos sanguíneos que se encuentran allí. O sea, el Trichuris trichura es un vampirito, toma sangre. Por eso es que el extremo anterior o la porción anterior es la porción delgada. Y por ende, la porción gruesa va a ser la parte posterior, quien me va a ayudar a definir si es hembra o si es macho. ¿Sí? Entonces, con todo ese conocimiento, ¿quién es hembra o macho? Hembra, porque es más grande y porque yo me fijo en el extremo anterior o posterior. Posterior. ¿Grueso o delgado? En el grueso, ¿no es cierto? El extremo posterior es el grueso. ¿Y cómo está este extremo posterior? Recto. Entonces, eso corrobora que es hembra. Ahora vámonos por este lado, miren. Hembra, macho. Macho, dos cosas. Es más pequeño y si yo me fijo en su porción gruesa, que es la porción posterior, ¿cómo está? Curvada ventralmente. Entonces, macho. ¿Sí? Listo. Vamos ahora a hablar del huevito. ¿Cómo era el huevito del Ascaris? ¿Qué característica tenía? Capa externa. Muy bien, era redondo, con capa externa mamelonada. El huevo del Trichuris trichura tiene forma ovalada, pero lo más llamativo es que parece un barrilito con sus dos tapones mucosos. ¿Podríamos confundirlo con el huevo de Ascaris? No, son bastante diferentes, ¿verdad? El huevo de Ascaris redondo con capa externa mamelonada, Trichuris trichura ovalado con sus dos tapones mucosos a los extremos. Entonces, esa es una forma muy fácil de diferenciar. Listo. Vamos entonces con el ciclo de vida del Trichuris. También es pura lógica. ¿Cuál era la forma infectante del Ascaris lumbricoides? Huevo maduro más larva 2. Acuérdense, Ascaris, huevo maduro más larva 2. Trichuris, la I de Trichuris, huevo maduro más larva 1. La forma infectante del Trichuris es huevo maduro más larva 1. ¿Cómo va a llegar el huevo de Trichuris a la puerta de entrada, que es la boca del paciente? ¿Cuál era el mecanismo de infección? Manos, agua, verduras contaminadas, ¿no es cierto? Lo mismo. Mano, aguas, verduras contaminadas van a ser el mecanismo de infección por el que el huevo del Trichuris llegue a la boca de mi paciente. Entonces, puerta de entrada a la boca. Entra el huevo de Trichuris por la boca. ¿Hasta dónde creen que va a llegar? ¿Dónde creen que va a ser su primera parada? En el intestino delgado. Igual que en el caso de Ascaris. El ácido no le va a hacer mayor mella y va a tener que haber ese cambio de pH para que finalmente en el intestino delgado eclosione. Entonces, al eclosionar el huevo de Trichuris, ¿quién sale? Larva 1. Esta larva 1 será una larva viajera, así como la de Ascaris, atravesará mucosa, submucosa para meterse a la sangre. ¿Se acuerdan cuáles eran los parásitos que hacían ese ciclo de los? NASA, ¿no es cierto? NASA. Ya, NASA en algún lado tiene la T de Trichuris trichura. No, entonces hace ciclo de los, no hace ciclo de los. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer este parásito? La larva 1 del Trichuris
va a seguir avanzando por el intestino delgado y se va a meter a las criptas glandulares del Lieberkühn. Y en las criptas glandulares va a hacer todas sus mudas. Entonces va a pasar de L1 a L2, de L2 a L3, de L3 a L4 y de L4 a adulto. Y como adulto, el adulto dice, no me puedo quedar aquí, ya he estado demasiado tiempo en las criptas del Lieberkühn, al menos avanzaré un poquito más. Y ese poquito más va a hacer que el adulto va a ir a vivir finalmente al colon. ¿En qué parte del colon? En la primera porción. ¿Cuál es la primera porción del colon? El ciego. Entonces, el Trichuris trichura adulto vive anclado al ciego. Y allí en el ciego es de donde se va a alimentar bebiendo la sangre. Tengo hembra y macho adultos, reproducción y finalmente ¿qué van a hacer? Oviponer, ponen los huevitos. Y los huevitos de Trichuris, ¿por dónde van a salir? Por las heces. ¿Ok? Ahora, este también es un geohelminto. ¿Qué significa que sea geohelminto? Muy bien, necesita la tierra para que su ciclo perdure. Entonces, estos huevitos que salen por las heces, ¿dónde tienen que ir a caer? A la tierra. ¿Y qué condiciones debería de tener la tierra? Muy bien, tiene que ser húmedo, cálido, sombreado y arcilloso, como Ascaris. Entonces, si cae en una tierra con estas condiciones, que ya vamos pensando qué zona geográfica cumple estas condiciones, la selva, ¿no es cierto? Listo. Si cae aquí, el huevito va a empezar a madurar. Y al madurar, pues va a pasar por mórula, blástula, gástrula, embrión cilindroide, larva 1. Y ahora sí, ya como huevo maduro con larva 1, se constituye en la nueva forma infectada. Y ya cerramos el ciclo. Es un ciclo más cortito, es un ciclo que no involucra meterse a vasos sanguíneos, no involucra llegar al pulmón, o sea, no hace ciclo de los. Todo ocurre a lo largo del tracto digestivo de forma orgánica, ¿no es cierto? Llega al intestino, allí es donde eclosiona en el intestino delgado, se alberga en las criptas del Lieberkühn del intestino delgado para propiamente evolucionar, y cuando es adulto avanza un poquito más hasta el colon y allí se queda viviendo. Nada más. El ciclo de Trichuris trichura es muy cortito. Vamos ahora con el daño. ¿Qué daño van a producir el Trichuris trichura? Entonces recordamos el ciclo. Puerta de entrada, boca. Forma infectante, huevo maduro más larva, 1. ¿Hasta dónde llega? Intestino delgado. Eclosiona y ¿quién sale? Larva 1. ¿Hasta ahí algún daño? Seguimos avanzando. Se mete a las criptas del Lieberkühn. En las criptas del Lieberkühn va a pasar de L1, L2, L3, L4, adulto. ¿Algún daño? Y la cutícula que se quita podría producir una respuesta inflamatoria, tóxico-alérgica, ¿no es cierto? Pero acá hay algo interesante. La muda de la cutícula se está llevando a cabo en el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene una propiedad, se mueve. ¿Qué hace? Peristaltismo. Entonces, ¿la cutícula va a permanecer allí de forma estática como en el pulmón? Lo más probable es que al pasar las horas, ¿qué ocurra con esas cutículas? Se eliminen con las heces. Entonces, la respuesta tóxico-alérgica va a ser muy significativa como en Ascaris. No, tal vez hasta pase desapercibida, ¿ok? Porque el mismo peristaltismo va a expulsarlas. Entonces, tal vez puede pasar desapercibido. Seguimos avanzando. Entonces, ya hemos hecho las mudas y es adulto. ¿El adulto a dónde hemos dicho que se va a ir a vivir? Al colon. ¿Y qué es lo que hace en el colon para vivir allí? Perfora. Mucosa, submucosa, para alimentarse ¿de qué? De la sangre, ¿verdad? Entonces, si un parásito bebe mi sangre, ¿qué daño me está produciendo? Exfoliatriz. Entonces, Ascaris se come mi comida, mis restos predigeridos, mientras que Trichuris bebe mi sangre. Tanto lo que genera pues que haya daño exfoliatriz porque consume de todas maneras mis nutrientes. Y en segundo lugar, de todas maneras, hay un daño traumático porque he tenido que romper mucosa y submucosa para poder succionar la sangre. Y por ende va a haber una respuesta inflamatoria ante el trauma, ¿sí?
Listo, y ahí está, esa es la lista de daños. Vámonos ahora con la sintomatología. Bueno, miren esta colonoscopia antes. Voy a cerrar la puerta para que lo vean mejor, ¿ya? Miren, ¿quiénes creen que son todos esos gusanitos? Este es un paciente que llegó a la consulta diciendo que encontró rasgos de sangre en heces, estarían pensando en un cáncer tal vez, sangre oculta en heces, tenía mucho tenesmo, mucho pujo, o sea, cada rato quería evacuar, aunque no tenía nada que evacuar, pero tenía esa sensación imperiosa, y le hace la colonoscopia, ¿y qué encuentran? A los trichuris. Entonces, la sintomatología va de la siguiente forma. Los que principalmente producen la sintomatología van a ser los adultos. Los adultos, al estar anclados en la mucosa del colon, alimentándose de sangre, van a succionar a veces tan fuerte la sangre que la sangre se puede extravasar. ¿No les ha pasado que alguna vez han tenido tanta sed y han tomado tan rápido que se les chorrea por los costados el agua? Lo mismo le pasa al trichuris. Toma tanta sangre que se le chorrea por los costados y esa sangrecita, ¿dónde va a parar? A las heces. Por eso los pacientes que tienen trichuris trichura probablemente van a tener heces con sangre, ¿sí? ¿Qué más? La ubicación del trichuris trichura principalmente, ¿dónde es? ¿En qué parte del colon? En el ciego. Entonces, imagínense, el ciego de los pacientes con trichuriasis está perforado, está sangrando de forma constante, por ende va a haber una respuesta inflamatoria, está inflamado. ¿Qué molestias va a sentir el paciente frente a esto? Dolor. Y en los cuadrantes abdominales, ¿dónde queda el ciego? Fosa ilíaca derecha. Entonces, si ustedes tienen un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo primero que piensan? Apendicitis, pero ojo, la apendicitis es agudo, o sea, de un momento a otro empieza el dolor y aumenta. En cambio, en el caso de trichuris trichura, ¿cómo va a ser el dolor? Crónico, por mucho tiempo. Entonces, si viene un paciente que se queja de dolor intenso en fosa ilíaca derecha, que ya está perdurando, apendicitis no es definitivamente, pero podría ser trichuris trichura. Entonces, no desestimen. A veces dicen, no, ¿qué te va a doler ahí? No es apendicitis y ya te duele un mes. Claro, no es apendicitis, pero puede ser trichuris trichura. ¿Ok? Un diagnóstico diferencial para dolor de fosa ilíaca derecha. Sigamos. Si es que se está bebiendo mi sangre, ¿qué síndrome me va a producir? Anemia. O sea, me va a producir anemia. ¿Sí? Bebe mi sangre, me quita mis glóbulos rojos, me quita mi hemoglobina, anemia. ¿Listo? Y finalmente, vamos con las complicaciones. Ay, no quería mostrarles ya. Es que un poco crudas, no me gustan las imágenes tan crudas, pero bueno. En cuanto a las complicaciones del trichuris trichura, miren, tenemos complicaciones leves, que son, ¿se acuerdan que les dije de gusanitos despistados? El trichuris trichura, para mala suerte, puede anclarse en la base del apéndice y producir apendicitis. Pero de todas maneras esto es algo más raro y una complicación leve. ¿Cuál sería más bien una complicación severa? Cuando yo tengo una gran inoculación de trichuris trichura, más de 800 trichuris trichura, el ciego termina siendo ya una zona muy saturada, ¿comprenden? O sea, ya no va a haber espacio donde se anclen más. Entonces los trichuris trichura van a empezar a ocupar colon ascendente, colon transverso, a medida que vaya aumentando la cantidad de ellos. Esto hace que ya haya un sector significativo de la mucosa del colon inflamada, sangrando, dolorosa. Y los nervios que salen del colon lo van a interpretar como sensación de ocupación, o sea, como si hubiera heces que evacuar, cuando en realidad no lo hay. Lo que está ocupando es la inflamación. Por eso estos pacientes van a tener, mientras más severa sea la cantidad de trichuris trichura, van a tener mayor sensación de pujo. O sea, van a querer ir al baño a cada rato pensando que tienen que evacuar, cuando en realidad es la inflamación lo que les produce esa sensación.
Y si es que pujo y no sale nada, eso se llama tenesmo. Entonces van a tener pujo y tenesmo. Ahora, ¿este pujo va a desaparecer a lo largo del día? No, van a tener pujo y tenesmo mañana, tarde y noche. Y si yo estoy pujando mañana, tarde y noche y la mucosa está inflamada, ¿qué es lo más probable que ocurra a la larga? Prolapso rectal, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre como complicación severa. Hace un rato les mencionaba que la complicación fuertemente asociada a la ascaridiasis era obstrucción intestinal, la más característica. La complicación más característica fuertemente asociada a la trichuriasis, ¿cuál creen que es? Prolapso rectal. Diagnóstico. ¿Qué muestra pido? Heces. ¿Qué van a salir en las heces? Los huevitos, ¿no es cierto? Porque acuérdense, ascaris hembra, ascaris macho, reproducción, salen los huevitos por las heces. ¿Qué características tenían los huevitos de, trichuris hembra, trichuris macho, reproducción? ¿Qué características tenían los huevos de trichuris? Muy bien, como barrilitos con sus taponcitos. Entonces, eso es lo que yo busco en las heces. En las heces busco los huevos en forma de barrilito con sus taponcitos. Ahora, ¿qué técnicas hemos aprendido para buscar los huevos en las muestras de heces? El más baratito, directo. Si le quiero subir el HD, lo tiño con Lugol. Si quiero concentrar, Telemann. Y si ya lo hago desde el punto de vista de investigación, Catalan. ¿Sí? Esas van a ser las técnicas de investigación para la búsqueda de los huevitos. Muy bien. Listo. Y epidemiología. Bueno, ¿en qué zonas epidemiológicas? Primero, zona geográfica más proclive. Selva. Grupo etario más proclive. Niños. ¿Por qué los niños? Porque la puerta de entrada es la boca y todos los niños se llevan cosas a la boca. Grupo socioeconómico más proclive. Pobre o extremo pobre. ¿Por qué? Por la falta de letrinas, por el fecalismo, ¿no es cierto? Necesitamos que el huevito caiga al suelo para que progrese el ciclo y por eso el fecalismo pues va a promover que el ciclo continúe. Listo. Entonces, ¿qué medidas de profilaxis y de control tendríamos que tomar? Lavado de manos, porque el mecanismo de infección, uno de ellos es manos contaminadas. ¿Qué más? Uso de letrinas, muy bien. ¿Qué más? Lavar las verduras. ¿Qué más? Desinfectar el agua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uso de letrinas. Educar a la población. Hay que educar justo para que sean conscientes y tengan más cuidado. ¿Ya está? Tratamiento de elección. Mebendazol. ¿Se acuerdan cuál era la primera línea para ascaris? Muy bien, A de ascaris, A del mebendazol. ¿Y la segunda línea? Mebendazol. Y aquí es al revés. La primera línea es el mebendazol y la segunda línea sería el albendazol. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ya vamos 2 parásitos. Otra vez les doy 5 minutos y vamos por 2 más en un ratito. ¿Ya? Entonces, ancilostoma y uncinaria son hermanitos, se parecen muchísimo, por eso es que los estudiamos y los aprendemos de forma paralela, ¿sí? Los vamos a revisar en conjunto, para poder notar qué cosas tienen en común y qué cosas son diferentes. Entonces, en primer lugar, dentro del grupo de las uncinarias, mi primer uncinaria es el famoso ancilostoma duodenal. Y acá el nombre es sumamente importante, por eso tienen que aprender el nombre completo, ancilostoma duodenale. ¿Por qué? Cualquier cosa que yo les pregunte de ancilostoma duodenale, ¿adivinen cuál creen que va a ser la respuesta? Duodenale, ¿ok? Cada vez que yo les pregunte algo sobre este bichito, me van a decir duodeno, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Número 2, segundo uncinaria es Necator americanus. ¿Listo? Muy bien. Ambos son nemátodos. Entonces, ¿qué forma tienen? Cilíndrica. Muy bien, son cilíndricos. En segundo lugar, viendo un poquito más allá,
Estos gusanitos son más pequeños. Ascaris puera 30 centímetros, Trichuris 5 centímetros, Necator y Ancylostoma miden en milímetros. No son microscópicos, pero son chiquititos. Miden 6, 7 milímetros, son pequeños. Y la forma que tienen, en el caso de Ancylostoma, tienen la forma de la letra C, C de casa. Ay, ya, ahora sí. Letra C de casa. Ustedes me dirán, esto no es una C. Yo sé, no es una C tan marcada, así una C tan vistosa, pero tienen una pequeña curvatura que da la apariencia de una C, ¿ok? Mientras que en el caso de Necator no tienen una curvatura, sino dos curvaturas. Por eso es que se dice que tienen la forma de la letra S. Yo sé que no es la S más bonita que han visto, pero al tener dos curvaturas que se oponen, entonces da la apariencia de una letra S. ¿Listo? Entonces, Ancylostoma, letra C, Necator americanus, letra S. Vamos con los extremos. El extremo anterior del Ascaris lumbricoides, ¿qué tenía? Los labios prominentes, ¿no es cierto? 3 labios prominentes. En el caso de Trichuris, el extremo anterior, ¿cómo era? ¿Delgado o grueso? Delgado para poder entrar y succionar la sangre. Muy bien. Y en el caso de las uncinarias, el extremo anterior es también particular. El extremo anterior es cortante, ¿ok? Porque las uncinarias tienen que abrirse paso. Entonces, ¿qué elementos cortantes tienen? Ancylostoma duodenale tiene dientes, como un vampirito. Entonces ya irán pensando de qué se alimenta, de sangre, ¿sí? Y en el caso de Necator americanus, lo que tiene más bien son dos placas cortantes, igual para abrirse paso y alimentarse de sangre, ¿ok? Vamos con el extremo posterior. ¿Para qué me servía fijarme en el extremo posterior? Para diferenciar ¿qué cosa? Hembra de macho. Entonces, en el caso de Ancylostoma y de Necator, el extremo posterior del macho no va a ser curvado ventralmente, ¿ok? Pero va a tener algo interesante, va a tener una bolsa copulatriz, una dilatación, que en Ancylostoma A es como una mano abierta, ¿ok? Bolsa copulatriz como una mano abierta. Mientras que en Necator es lo opuesto, o sea, como un puño cerrado. Todos los radios van hacia el centro, como un puño cerrado. Entonces ya saben, bolsa copulatriz, mano abierta, puño cerrado en el caso del Necator. En la hembra también podemos notar diferencias entre uno y otro. Obviamente en ambos casos la hembra termina en punta recta, pero en Ancylostoma, además de terminar en punta, tiene una espina caudal, cosa que en Necator no hay espina. Entonces, Ancylostoma con espina, Necator sin espina, en el caso de las hembras. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos la descripción morfológica. Hemos conocido a Ancylostoma y a Necator por todos los lados, por adelante, por atrás, de costadito. Así que vamos a repasar rápidamente. Las uncinarias son dos primas hermanas, ¿no es cierto? ¿Quién es la primera? Ancylostoma duodenal. ¿Y quién es la segunda? Necator americanus. Ya está. Necator americanus. Listo. En el caso de Ancylostoma duodenale, en el extremo anterior, ¿qué encontramos? Dientes, muy bien. Y en el extremo posterior depende si es macho o hembra. Si es macho, ¿qué es lo que tiene? Muy bien, la bolsa copulatriz que tiene forma de mano abierta, como una pala. Mientras que la hembra, ¿en qué termina? En puntita, pero con su espina. Ahora, en el caso de Necator, ¿con qué se abre paso en el extremo anterior? Placas. Placas cortantes, ¿no es cierto? Y en el extremo posterior, el macho de Necator, ¿qué tiene? También bolsa copulatriz, pero como puños cerrados, lo opuesto a Ancylostoma. Y en el caso de la hembra, ¿en qué termina? Solo en puntita, no tiene espina. Muy bien. ¿Qué forma tenía Ancylostoma? ¿De qué letra? C de casa. ¿Y Necator? S, ¿no es cierto? Ahora vamos con el huevito. ¿Cómo lucía el huevo de Ascaris? Redondo y con capa externa mamelonada. ¿Cómo lucía el huevo de Trichuris? Ovalado como un barrilito con sus dos tapones. ¿Cómo luce el huevo de uncinarias? No
No les estoy diciendo huevo de Necator, no les estoy diciendo huevo de Ancylostoma, les estoy diciendo huevo de Uncinarias, porque no se puede diferenciar. Es una sola capa con 4 a 8 blastómeros. Los blastómeros son como bolitas, yo sé que no se nota tan claro, pero son como bolitas que están en su interior. 4 a 8 de esas bolitas, ¿ok? Entonces, el huevo de Uncinarias es capa simple con 4 a 8 blastómeros. ¿Se podría confundir con huevo de Ascaris? No, porque no tiene los chichoncitos, los mamelones. ¿Se podría confundir con huevo de Trichuris? No, porque no tiene los taponcitos en los extremos, ¿verdad? Entonces, no vamos a confundir los huevos, no se preocupen. Solo tenemos que recordar cuál es la característica principal de cada uno y nunca vamos a tener problemas al respecto. ¿Ok? ¿Podría ver este huevo y decir, huevo de Necator? No. ¿Por qué? Porque no tengo cómo diferenciar si este huevo es de Necator o de Ancylostoma. Por eso el nombre es simplemente huevo de Uncinarias. Nada más. En el caso de las larvas, al ser nemátodos, ¿cuáles eran los estadios larvarios? L1, L2, L3, L4. ¿Sí? L1, L2, L3, L4. Ya. En el caso de Uncinarias, los estadios larvarios sí son numéricos, pero tienen un nombre que los acompaña, como un apelativo. Y ese apelativo lo ganan por su esófago. Entonces, la larva 1 se llama larva rhabditoide, ¿sí? O rhabditiforme, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el esófago de esta larva 1 no es un esófago continuo, es un esófago que tiene zonas estrechas, ¿comprenden? Entonces, es un pedazo de esófago y se estrecha, otro pedazo de esófago y se estrecha, ¿ok? Por eso se llama rhabditoide. Y la larva 3 se llama filariforme. ¿Por qué se llama filariforme? Porque el esófago ya no tiene esos estrechamientos, ya se vuelve continuo, como un tubo. Entonces, la larva 1, también conocida como rhabditoide, y la larva 3, también conocida como filariforme. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que se llama la larva 2? Dicen rhabditoide. ¿Alguien dice filariforme? ¿Qué dicen? La verdad es como ustedes mejor prefieren. Hay bibliografía que a la larva 2 le dice rhabditoide, hay bibliografía que a la larva 2 le dice filariforme. Es que en realidad la larva 2 es un estadio de transición del esófago. O sea, ya no tiene esas constricciones tan marcadas como la L1, pero tampoco no tiene el esófago tan continuo como la L3. Por eso es que pueden encontrar esa discordancia. En algunos libros a la L2 le dicen rhabditoide, en otros libros le dicen filariforme. No se hagan problemas, porque acá lo que nos interesa solo es la 1 y la 3. Entonces, 1 rhabditoide, L3 filariforme. Muy bien, vamos ahora con el ciclo de vida. El ciclo de vida sí lo tenemos que tocar por separado. O sea, primero vamos a hablar del ciclo de vida de Ancylostoma duodenale y después de Necator americanus. Todavía no tengo el plumoncito de la pizarra, pero para la próxima clase ya lo voy a tener. Por ahora voy a dibujar aquí, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de Ancylostoma duodenale. ¿Qué significa dúo? 2. Entonces, Ancylostoma duodenale tiene 2 puertas de entrada. Una de las puertas de entrada, ¿cuál creen que es? La boca, ¿no es cierto? La clásica de tres casos, una nariz, un labio, una boca, otro labio. Ya está. Listo. ¿Y cuál va a ser mi segunda puerta de entrada? La piel. La piel, principalmente. 1, 3, 4. Ya está. Entonces, principalmente la piel de los pies. Entonces ya vamos pensando que aquellas personas que anden descalzas podrían ser víctimas de Ancylostoma duodenale. Muy bien.
¿Cuál es la forma infectante? La forma infectante de las uncinarias, o sea, aplica para ambas, es la larva 3 filariforme. Larva 3 filariforme. Entonces, vamos primero con la larva 3 que ingresa por la piel. La larva 3 filariforme atraviesa la piel. Persona que anda descalza, pisa sin querer una L3 y la L3 con sus dientes cortantes y las enzimas que produce se abre paso e ingresa. Al ingresar, ¿a quién va a buscar para meterse al cuerpo? A los vasos sanguíneos. Se mete a los vasos sanguíneos y se va a abrir paso por la circulación. Entonces acordémonos de anatomía. ¿Qué vasos sanguíneos drenan los miembros inferiores? O más fácil, ¿hacia dónde drenan los vasos sanguíneos, las venas de los miembros inferiores? Finalmente a la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y todas las venas cavas, ¿hacia dónde drenan? Hacia la aurícula derecha. Entonces, tarde o temprano va a llegar hacia la aurícula derecha la L3. Y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, ¿quién sale? La arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar dónde va a drenar? Al pulmón, ¿no es cierto? Listo. Llega al pulmón y ahora viene algo interesante. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese ciclo que hacían algunos nemátodos por todo el cuerpo, incluido el pulmón? El ciclo de los. ¿Y quiénes eran los nemátodos que hacían ciclo de los? NAS. Una A era de Ascar. La otra A, ¿de quién creen que es? De Ancylostoma duodenale. ¿Listo? Ancylostoma duodenale. Entonces llega al pulmón. Todos los NASA, o sea, los 4, hacen ciclo de los, producen síndrome de Loeffler, que es el síndrome pulmonar de daño pulmonar, y mudarían en el pulmón. Pero, acá hay un pero, si bien es cierto, todos los NASA deberían mudar en el pulmón, hay uno que no hace muda en el pulmón. ¿Quién no hace muda en el pulmón? El duodeno lober, o sea, Ancylostoma duodenale, todo lo hace en el duodeno, nada en ningún otro lado, ¿ok? Entonces, llega L3, y como es duodeno lober, no hace nada, así como llega al pulmón, se retira, y sigue avanzando, por los bronquios, por la tráquea, para saltar al esófago, ¿no es cierto? Salta al esófago. Del esófago al estómago, y en el estómago ya llega donde quiere estar, en el duodeno. Ahí está su corazón del duodeno lober. ¿Listo? Ha llegado como L3 hasta el duodeno. Ahora sí va a cambiar de L3 a L4. Y de L4 a adulto. Y ahora sí les pregunto, ¿dónde vive el adulto de Ancylostoma duodenale? En el duodeno. ¿Dónde muda de L3 a L4 el Ancylostoma duodenale? En el duodeno. ¿Dónde muda de L4 a adulto el Ancylostoma duodenale? El duodeno. Entonces, por eso les decía hace un rato que la gran mayoría de respuestas de Ancylostoma duodenale, ¿cuál es? El duodeno. ¿Listo? Así de simple. Muy bien. Entonces se va a convertir en L4 y finalmente en adulto que sigue viviendo en el duodeno. Ahora, el adulto, o mejor dicho, el Ancylostoma duodenale, ¿qué tenía en su extremo anterior? Dientes. Entonces, ¿qué va a hacer con esos dientecitos? Se va a anclar a la mucosa del intestino delgado y va a empezar a succionar sangrecita. Y así es como va a vivir, succionando la sangre. De hecho, que va a producir anemia. Y si tuviera que hacer un ranking de cuál es el vampirito mayor, el que más sangre nos quita, el más anemizante, el que gana la corona es Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale es el parásito más anemizante. Nos chupa más sangre que los otros, es el vampiro mayor. ¿Ok? Tengo Ancylostoma duodenale hembra, Ancylostoma duodenale macho. Adultos, ¿qué es lo que toca? Reproducción. Ponen sus huevitos y los huevitos ¿por dónde van a salir? Por las heces.
¿no es cierto? Entonces salen por las heces al exterior. Estos huevitos que salen al exterior, ¿dónde tienen que ir a caer? Si también son geohelmintos, al suelo. Y en el suelo, ¿qué características tiene que haber para que estos huevitos evolucionen? Muy bien, tiene que ser un suelo cálido, húmedo, sombreado, pero ya no tanto arcilloso, más arenoso, ¿ok? ¿Y qué suelo tiene características más arenosas? También el suelo de la selva. También en la selva vamos a tener más uncinarias que en otros lugares, ¿sí? Muy bien. En el suelo, ahora va a evolucionar y dentro se va a dar los blastómeros, blástulas, gástrulas, embrión cilindroide. En el suelo va a eclosionar y va a salir L1. ¿Cómo se llamaba L1? Ratitoide. En el suelo se va a convertir en larva 2. Llámela como quieran. En el suelo se va a convertir en L3. ¿Cómo se llamaba L3? Filariforme. Y así en el suelo como larva 3 ya va a quedar a disposición para infectar a otro transeúnte descalzo. ¿Listo? Ahora, ese es el camino largo si es que entra por la piel. Pero ¿qué pasa si la larva 3 filariforme entra por la boca? Entonces les pregunto, ¿cómo podría llegar una larva 3 filariforme que está en el suelo a mi boca? Muy bien, comida, o sea, alimentos contaminados, ¿qué más? Manos sucias, ¿qué más? Agua contaminada. Entra por la boca la larva 3 filariforme y ahora, ¿por dónde va a pasar? Esófago, estómago, intestino. Ya llegó al duodeno y es duodeno lover. Entonces, ¿qué va a pasar? Se queda. Y va a pasar de L3 a L4 adulto en el duodeno. Entonces, les pregunto, ¿cuando entra por piel, hace ciclo de los? Sí. Cuando entra por la boca, ¿hace ciclo de los? No es necesario. Porque ya está donde quiere, por algo es duodeno lover. ¿Sí? Listo. Vamos ahora con Necator. En el caso de Necator americanus, casi ya lo saben, ¿ah? En el caso de Necator americanus no es dúo, o sea que ¿cuántas puertas de entrada tiene? Una nada más. ¿Cuál creen que va a ser la única puerta de entrada de Necator? La piel. Entonces, Necator americanus entra por la piel. Forma infectante, en las dos es igual. Larva 3 filariforme. Larva 3 filariforme entra por la piel, aborda los vasos sanguíneos. Tarde o temprano todos los vasos sanguíneos, ¿dónde llevan? Aurícula derecha, ventrículo derecho y luego al pulmón. En el pulmón hemos dicho que todos los NASA mudan, excepto ¿quién? Ancilostoma duodenale, porque es duodeno lover y él lo hace todo en el duodeno. Pero Necator es duodeno lover, no. Entonces va a mudar. En el pulmón va a mudar de L3 a L4. Y lo mismo que el Ascaris. ¿Qué se ponía a hacer el Ascaris cuando se convertía en L4? Pensaba y decía, ya estoy un paso de ser adulto. Tengo que sentar cabeza, tengo que formar mi familia. ¿Dónde voy a ir a formar mi familia? Al intestino delgado. Lo mismo hace Necator. Entonces, Necator L4 decía, tengo que formar mi familia. ¿Dónde voy a ir a formar? Al intestino delgado. Entonces sigue avanzando. En el caso de Necator, acá pasa de L3 a L4 y continúa su camino como L4, salta hacia el esófago, L4 en el estómago, L4 en el intestino delgado, y en el intestino delgado va a pasar de L4 a adulto. ¿Sí? Entonces, Necator, al igual que Ascaris, cambia de L4 a adulto en el intestino delgado, se adhiere con sus placas cortantes a la mucosa. Y ahora tengo adulta hembra, adulto macho que toca reproducción. ¿Y quiénes salen por las heces? Los huevitos. Estos huevitos caen al piso porque es un geohelminto. ¿Qué características tenía que tener el piso? Arenoso, húmedo, cálido, sombreado. Va a haber evolución. El huevito va a pasar por todas las etapas embriológicas hasta ser
embrión cilindroide, de ahí se va a convertir en L1, para eso eclosiona, ¿no es cierto? Entonces ya vamos diferenciando. ¿Dónde eclosionaba el huevo de Ascaris? El huevo de Ascaris entraba y ¿dónde se rompía? En el intestino delgado. Por el pH, ¿no es cierto? Trichuris, ¿dónde eclosiona el huevo? También entraba y por la diferencia de pH es en el intestino delgado. Huevos de uncinaria, ¿dónde eclosionan? En el suelo. Esa diferencia es muy importante. Entonces, eclosiona en el suelo ¿y quién sale? Larva 1, larva 2 y larva 3, que es la forma infectante que queda lista para infectar a alguien más. Y ya está en el ciclo de las dos uncinarias. Esto era la parte más tediosa porque acá sí guardan bastantes diferencias, pero ahora lo que sigue es muy semejante. Y lo que sigue son los daños. Entonces, ambas uncinarias hemos visto que pueden ingresar por piel. Para entrar por piel, tienen que romper tejido. Entonces, ¿qué daño va a haber? Destructivo. Y les dije que son suficientes sus dientecitos o sus placas cortantes para abrirse paso. No son suficientes. ¿Qué más tienen que echar mano? A las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, las enzimas líticas van a romper tejido más fácilmente, lo van a ablandar para que el gusanito entre. ¿Esas enzimas forman parte de mi cuerpo? ¿Son normales en mi cuerpo? No. Mi cuerpo las va a desconocer. Y al desconocer va a generar una respuesta inmune. Y esto va a conllevar a una respuesta tóxico-alérgica. Por eso los pacientes que tienen las uncinarias, a cualquiera de ambas, que ingresan por la piel, van a empezar a presentar lesiones de tipo alérgico en los pies, que es generalmente por donde ingresa. Y ese prurito, esa respuesta alérgica en los pies, va a ser justo por las enzimas que entraron en contacto para abrirse paso estos animalitos. ¿Sí? Listo. Vamos con el segundo. Llegan al pulmón. En el pulmón, en el caso de Ancylostoma solo lo transita, en el caso de Necator se queda y muda. Pero igual estamos tocando pulmón. El hecho de atravesar pulmón, romper parénquima, romper vasos, ¿qué me produce? Muy bien, inflamación, un daño destructivo, si es que muda, un daño exfoliatriz, un daño tóxico-alérgico porque deja su cutícula. Ahora, se va al intestino, pasa del L4 adulto, en el caso de Necator, o en el caso de Ancylostoma duodenale, pues atraviesa por todas las etapas hasta el adulto, y se queda a vivir prendado, succionando mi sangre. Si se bebe mi sangre, ¿qué daño es? Exfoliatriz. ¿Sí? Y obviamente inflama de todas maneras la mucosa porque está succionando y dañando de forma permanente. Listo. Miren, esta imagen me encanta porque es un corte histológico donde claramente se ve como es un vampirito. Ven sus dientes y cómo del vaso está desviando los glóbulos rojos y los está succionando. O sea, así es como actúa. Ese es un Ancylostoma duodenale, es el más anemizante, el que más sangre nos roba. Listo, clínica. Entonces, la clínica en orden de acuerdo al ciclo. Puerta de entrada, en ambos casos, principalmente la piel. Entra por la piel, se abre camino. ¿Qué molestias me va a generar? Si está rompiendo piel, dolor, y también está liberando enzimas que generan respuesta alérgica. Prurito. Entonces va a haber prurito y va a haber dolor en miembros inferiores, principalmente en los pies. Listo. En el pulmón, cuando se aloja en el pulmón por el ciclo de los, ¿cómo se llama el síndrome? Se llama síndrome de Loeffler. ¿Sí? ¿Quiénes producen síndrome de Loeffler? NASA. Entonces, ya sabemos 3 de 4. NASA, N de Necator, A de Ancylostoma, S lo vamos a aprender en la siguiente clase, y A de Ascaris. ¿Sí? Los 4 producen síndrome de Loeffler, que obviamente por la destrucción del parénquima vamos a tener dolor, opresión, tos, expectoración hemoptoica, inclusive disnea, ¿ok? Que van de la mano. Se instala en intestino delgado. Si es duodenal, en el duodeno. Si es Necator, pues un poquito más allá en el yeyuno. Se instala allí el gusanito y empieza a succionar sangre. ¿Qué me va a generar?
anemia, síndrome anémico. Y además está agarrado con sus dientecitos de la mucosa, ha destruido mucosa, entonces ¿qué va a producir? Inflamación. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la función del intestino delgado? Absorber. Si la mucosa del intestino delgado está inflamada, ¿podrá absorber? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber mala absorción y sobre todo en los niños. Niño que no absorbe sus nutrientes, ¿qué le pasa? No crecen, no se desarrollan. ¿Sí? Muy bien, complicaciones. Las complicaciones aquí no son tan marcadas o no son tan patognomónicas como en los otros dos casos, pero son bastante lógicas. Miren, si es que he roto la piel, si es que se ha abierto paso por la piel, ¿ustedes creen que no queda ahí una herida? Y esa herida sangrante por un periodo de tiempo está expuesta al exterior porque para que haya roto la piel es porque esta persona está descalza. Entonces, si yo camino con mi pie descalzo con herida, ¿qué es lo más probable que le puede pasar a esa herida? Que se infecte, ¿no es cierto? Entonces, una complicación podría ser una piodermitis, ¿sí? Ya complicaciones un poquito más raras, asociadas a la activación del sistema inmune, pues podría ser una glomerulonefritis postestreptocócica, pero ya es un poco más raro. Finalmente, diagnóstico y luego vemos el tratamiento. Ya lo saben. ¿Qué muestra pido? Heces. ¿Qué busco las heces? Huevo. ¿Qué características tenía el huevo de Enchinarias? Dibújenlo en su mente. Una capa simple y en el interior ¿qué tenía? 4-8 blastómeros, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué técnicas conocen para buscar huevos? Directo, para aumentar el HD, Lugol para concentrar, Telemann, y si quiero cuantificar, gato. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora, puedo pedir también hemograma, puedo pedir también rayos X. En los rayos X, ¿qué voy a encontrar en cualquier gusanito que hace ciclo del oso? Radiopacidades migrantes, ¿no es cierto? Porque el gusanito se mueve por el pulmón. Listo. Y en el caso del hemograma, ¿habrá eosinofilia? ¿Quién producía la eosinofilia principalmente? La cutícula, ¿no es cierto? La cutícula que dejaban. Entonces, en Ascaris la cutícula se quedaba estacionada en los pulmones, sí producía eosinofilia. En Trichuris trichura la cutícula rápidamente era barrida por el peristaltismo, así que probablemente en Trichuris trichuris no iba a haber eosinofilia. En ancilostoma, ¿dónde cambia la cutícula? En duodeno lo más probable es que la cutícula sea barrida, en teoría no debería tener tanta eosinofilia, pero también las enzimas líticas que destruyeron piel sí producen respuesta alérgica, entonces sí va a haber eosinofilia en ancilostoma. Y en Decatur más aún va a haber eosinofilia porque no solamente produce enzimas líticas en piel, sino también muda en pulmón. Entonces sí puede encontrar eosinofilia. Ya está. Contexto epidemiológico. ¿Qué contexto? Primero, zona geográfica es más proclive a tener uncinarias. Sí. ¿Qué estrato socioeconómico? Pobre, porque tiene que haber fecalismo, tiene que caer al piso para que pueda progresar. ¿Qué ocupación sería más proclive a tener uncinarias? Agricultores, ¿qué más? ¿Quiénes más andan descalzos en la selva? En la selva. Ya los niños, pero un poquito más difícil en este caso, porque los niños están un rato descalzos, pero permanentemente más la gente que trabaja. Entonces, ¿quiénes trabajan descalzos en la selva? Los que están en minas, pero más que las minas, los cocaleros. O los que talan árboles, ¿sí? O sea, están en la naturaleza, al exterior, con mucha calor, en pasto, y por eso es que tienden a quitarse y estar descalzos, y muchos de ellos se infectan. ¿Saben quiénes más? Los de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? No es que los policías anden descalzos, no, sino que las personas del lugar, de las zonas selváticas, muchos de ellos conocen a estos parásitos. No los llaman estrongiloides, ascaris, no, los llaman con otros nombres, pero saben que existen y se cuidan. Pero las personas que vienen de afuera no saben que existen y muchas veces cometen ciertas negligencias. Entonces, por ejemplo, Fuerzas Armadas los rotan constantemente y muchos de ellos tienen bases en la selva. Ellos van y al no ser del lugar, no conocen
¿Y cómo andan? Descalzos, y ahí es donde se infectan. Por eso es que una de las medidas de prevención que más se repite, ¿cuál es? Educación. Si tú los educas, evitas esas negligencias. Muy bien, ahora sí vamos con lo último, el tratamiento. Tratamiento. ¿Cuál les suena más? Albendazol. Sí, la primera línea para uncinarias va a ser albendazol. ¿Cuál creen que será la segunda línea? Mebendazol. Y la última, muy bien, piperacina y pamoato de pirantel, que son las que paralizan al Necator, al ancilostoma, para que no continúen con su ciclo y por ende mueran. ¿Ok? Listo. Para finalizar, ya para juntar todos los parásitos, hay una medida de control masiva que aplica a cualquiera de estos parásitos, Ascaris, Trichuris, uncinarias, y es la desparasitación masiva. Estos parásitos han disminuido de forma considerable gracias a una política de salud pública que es la desparasitación masiva. Y muchos de ustedes tal vez lo hagan cuando hagan sus serums. ¿En qué consiste? Coges tus cajas de albendazol, mebendazol y te vas por la calle regalando albendazoles y mebendazoles. Entonces ves un transeúnte, no le pides muestra de heces, no le preguntas dónde vives, cómo, no, de frente, albendazol, ¡plic! Albendazol, ¡plic! Albendazol, no preguntas, solo das y das y das y das. Porque el tratamiento de muchas de estas parasitosis son 2 dosis, una y luego se repite a los 14 días la otra. Entonces no es mucha la cantidad o tantas veces la necesidad de administrarlo. Entonces, si tú das estos antiparasitarios de forma inmediata, o sea, sin preguntar, aquellos que estén parasitados, pues si es un pequeño inóculo, van a terminar de matarlo. Y si es que es un gran inóculo, bueno, al menos 10 más, disminuyes la cantidad. Y eso ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú esperas a que las personas se acerquen a los centros de salud para llevar 3 veces el parasitológico y ver si tienen o no tienen, la mayoría no lo va a hacer. Y las parasitosis seguirían proliferando. Entonces, una medida que ha sido muy exitosa son las desparasitaciones masivas. Así que ya saben, si están por esas zonas en sus serums o por alguna circunstancia, van a ver que esto todavía mantiene vigencia porque tiene mucho peso. Listo, chicos, entonces ya hemos terminado y hemos hecho una clase de olimpiada porque nos hemos matado con 4 parásitos, pero eso no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Era para ponernos al día. Listo, estamos al día, ya nos vemos la próxima clase.